Muy buenas, mi nombre es María Paula Torralbo Tipón y junto con mis compañeros Alexandra Hoyos, Michelle Mercado, Brigitte Charris, Denis León, Luisa Petro, Dubán Tuirán y Jerris Martínez, les hablaremos un poco de las teorías del estudio del cerebro. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre del segundo semestre de Psicología en el área de Neuroanatomía. En la tabla morfológica vamos a encontrar 42 estructuras morfológicas, dentro de las cuales tenemos cisuras, circunvoluciones, surcos y giros. Las cisuras son espacios que hay dentro del cerebro, los cuales hacen unas divisiones. Son prolongaciones mucho más extensas y lo que hacen es dividir el cerebro en tres partes. Estas partes son cisura de Rolando o cisura central, cisura de Silvio o cisura lateral, cisura longitudinal o interhemisférica. Las circunvoluciones y surcos se ubican según el lóbulo. Tenemos el lóbulo occipital, las circunvoluciones y surcos occipitales, el lóbulo temporal, la circunvolución temporal superior, surco temporal superior, circunvolución temporal medio, surco temporal medio, circunvolución temporal inferior, surco temporal inferior. El lóbulo parietal. Las circunvoluciones parietal ascendente, lobulillo parietal superior, circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior, surco postcentral, surco interparietal. Y por último, el lóbulo frontal. La primera circunvolución frontal, surco frontal superior, la segunda circunvolución frontal, surco frontal superior, la tercera circunvolución frontal, la rama frontal de la cisura de Silvio, rama vertical de la cisura de Silvio, circunvolución frontal ascendente, surco precentral, porción orbitaria del lóbulo frontal y surco olfatorio. Además de esto, el cuadro me da información de las vistas que me permiten ver al cerebro de forma morfológica: vista lateral, vista superior y vista inferior. Ok, la tabla fisiológica. En esta tabla vamos a encontrar 14 áreas de activación funcionales del cerebro. Entonces, en primer lugar tenemos el área visual, que tiene como función la recepción y procesamiento visual. En segundo lugar tenemos el área de asociación, que tiene como función el procesamiento auditivo, equilibrio y memoria. En tercer lugar tenemos el área motora, que tiene como función el control de movimientos voluntarios. En cuarto lugar encontramos el área de Broca, que tiene como función la coordinación del lenguaje. En quinto lugar encontramos el área auditiva, que tiene como función la recepción sensorial auditiva. El sexto área, que consiste en la emocional, que tiene como función el procesamiento de las emociones. En séptimo lugar tenemos el área de asociación sensitiva, que tiene como función el procesamiento de la sensopercepción. Como siguiente tenemos el área olfativa, que tiene como función el procesamiento olfatorio. Como noveno área encontramos la sensitiva, que tiene como función la recepción de estímulos táctiles. Como décimo área encontramos la somatosensorial, que tiene como función el procesamiento de estímulos táctiles. Encontramos como siguiente el área de Wernicke, que tiene como función la comprensión del lenguaje. Le sigue el área motora 12, que tiene como funcionalidad el control de movimientos involuntarios. El siguiente área, que sería de funciones superiores, tiene como función la regulación e inhibición y control. Y por último tenemos las funciones motoras, pues que tiene como función principal la locomoción, la coordinación y el equilibrio. Entonces, un ejemplo sería los surcos occipitales, pues se ubican en el área 1.
La circunvolución temporal media se ubica en el área 2. La circunvolución frontal ascendente en el área 3 y el surco frontal inferior en el área 4, como anteriormente lo dije, sería el área de Broca. Tabla anatómica. En esta encontraremos las áreas de Brodmann, el conjunto de divisiones imaginarias en las cuales puede dividirse la corteza cerebral y que permite la identificación de regiones concretas de esta. En el caso del ser humano, Brodmann realizó una división de un total de 47 estructuras, las cuales les estaré nombrando a continuación. Entonces comencemos con la numeración 17, que se denomina corteza visual primaria, la número 18 y 19 que se denominan como áreas de asociación visual, nuevamente la 18 junto con la 17 como surcos occipitales. Las numeraciones 38, 21, 20, 37, 28, 36, 27 y 35 son denominadas áreas de asociación auditiva, la 4 como corteza motora primaria, la 45 y 44 denominadas áreas de Broca, la 41, 42, 22 de la porción anterior son denominadas corteza auditiva primaria, la 24, 23 como giro cingulado, el 7 y 31 como área de asociación sensitiva. La numeración 34 denominada bulbo olfatorio, la 3, 1, 2 y 5 denominados corteza somatosensorial, la 7 área de asociación somatosensorial. La numeración 40, 39, 22 de la porción anterior son denominadas como área de Wernicke, el 6 como corteza premotora, el 8 como corteza motora suplementaria, el 9 como dorso lateral del prefrontal. La numeración 10, 46 y 32 como órbito angular del prefrontal. Y por último la 11, 47, 12 y 25 como veltro medial del prefrontal. Entonces, en cuanto a las zonas, sabemos que las zonas primarias son las encargadas de recibir la información que se encuentran en las cortezas primarias y que están en la parte sensorial. Las zonas secundarias son las que se encargan del procesamiento de la percepción, es decir, cuando se dan los detalles de esa activación sensorial. Y por último tenemos la zona terciaria, que es el concepto de interconexiones, de vías de interconexión, y como sabemos, las interconexiones sirven para producir unas subfunciones. Ejemplos, como la número 7, denominada área de asociación somatosensorial, que se encuentra en las zonas 2 y 3. Asimismo, otro ejemplo podría ser la número 17, denominada corteza visual primaria, que se encuentra en la zona 1. En esta sección del video vamos a dar ejemplos de cómo se relacionan las teorías del cerebro. El primer ejemplo que vamos a ver es la estructura morfológica llamada surcos occipitales. La teoría morfológica ubica estos surcos en el lóbulo occipital. Su distribución es ventral posterior. Tiene como función el control visual. La teoría fisiológica ubica esta estructura en el área 1, que es el área visual. Su ubicación es dorsal, lateral, medial, ventral y cortical, y tiene vías de interconexión subcortical, diencefálica y basal. Su función es recepción y procesamiento visual. En la teoría anatómica lo encontramos con los números 17 y 18 y está ubicado anterior de la corteza visual primaria y posterior del área de asociación visual. Tiene como función secundaria el procesamiento de información visual y la zona es la 2. El segundo ejemplo que vamos a ver es la estructura morfológica llamada circunvolución frontal ascendente. La teoría morfológica ubica esta estructura en el lóbulo frontal. Tiene distribución dorsal y su función es control motor. La podemos ver en una vista lateral y superior.
En la teoría fisiológica está en el área número 3, que se llama área motora. Tiene una ubicación dorsal, lateral, medial y cortical. Sus vías de interconexión son ventral, subcortical, diencefálica y basal. Tiene como función el control de movimientos voluntarios. En la teoría anatómica, esta estructura es la número 4 y se llama corteza motora primaria. La podemos ver en una vista lateral y sagital. Su función primaria es responsable del control del movimiento voluntario. Está en la zona 1, 2 y 3. El tercer ejemplo es la estructura morfológica llamada circunvolución temporal superior. La teoría morfológica ubica esta estructura en el lóbulo temporal. Su distribución es ventral y tiene una función de control auditivo. La podemos ver en una vista lateral. La teoría fisiológica lo ubica en el número 5 y se llama área auditiva. Su ubicación es ventral, medial y su vía de interconexión es dorsal, lateral. Tiene como función la recepción sensorial auditiva. En la teoría anatómica se llama corteza auditiva primaria y tiene como numeración 41, 42 y 22 porción anterior. Su ubicación es dorsal del temporal y esta circunvolución temporal superior también está en el ventral dorsal intralaminar del temporal. Tiene como función el procesamiento sensorial y está en la zona número 1. Y para culminar este video hablaremos un poco más a fondo sobre la teoría fisiológica. En esta teoría encontraremos 14 áreas específicas. Como primera área tenemos el área visual. La hallamos en el lóbulo occipital. Se distribuye de forma dorsal, lateral, medial, ventral y se interconexiona de forma subcortical y encefálica basal. La función de esta área es la recepción y el procesamiento visual. En el área número 2 hallamos el área de asociación. La encontramos en el lóbulo temporal, se distribuye de forma ventral, se interconexiona de forma dorsolateral medial y la función principal de esta es el procesamiento auditivo, equilibrio y memoria. En el área número 3 hallamos el área motora. Se ubica en el lóbulo frontal, su ubicación distribucional es dorsolateral medial cortical, se interconexiona de forma ventral, subcortical y encefálica basal y la función principal es el control de los movimientos. Para el área número 4 tenemos el área de Broca. La hallamos en el lóbulo frontal, se distribuye de forma medial, se interconexiona de forma ventral, dorsal, lateral y la función principal de esa es la coordinación del lenguaje. En el área número 5 tenemos el área auditiva. La hallamos en el lóbulo temporal, su ubicación distribucional es ventral medial, se interconexiona de forma dorsolateral y la función principal es la recepción sensorial auditiva. Ya en el área número 6 hallamos el área emocional. Su ubicación distribucional es cortical, se interconexiona de forma subcortical y encefálica basal y la función principal es el procesamiento de las emociones. En el área número 7 hallamos el área de asociación sensitiva. Hallamos en el lóbulo parietal, se distribuye de forma cortical, se interconexiona de forma subcortical y encefálica basal y se encarga del procesamiento de la sensopercepción. En el área número 8 hallamos el área olfativa. Se distribuye de forma basal, se interconexiona de forma cortical, subcortical y encefálica y se encarga del procesamiento olfatorio. En el área sensitiva, que es el área número 9, la hallamos en el lóbulo parietal, se ubica de forma dorsolateral medial y se interconexiona de forma ventral, subcortical y encefálica basal. Se encarga de la recepción de estímulos táctiles. En el área número 10, que es el área somatosensorial, la hallamos en el lóbulo parietal, su ubicación distribucional es dorsolateral medial, se interconexiona de forma ventral, medial y cortical y se encarga del procesamiento de los estímulos táctiles. Ya en el área número 11 hallamos el área de Wernicke. Se encuentra en el lóbulo parietal, su ubicación distribucional es dorsolateral,
se interconexiona de forma dorsolateral ventral y el área neurowernicke se encarga de la comprensión del lenguaje. Ya en el área número 12 hallamos el área motora. Esta área se encuentra en el lóbulo frontal. Su ubicación distribucional es dorsolateral cortical, se interconexiona de forma medial ventral subcortical y la función principal del área motora es el control de los movimientos. Ya en el área número 13, que es el área de las funciones superiores, la encontramos en el lóbulo prefrontal, se encarga, su ubicación es dorsolateral medial y se interconexiona de manera ventral subcortical encefálica basal. Esta es la encargada de la regulación e inhibición y control. Y por último, y no menos importante, tenemos el área número 14, que es el área de las funciones motoras. Su ubicación distribucional es ventral posterior. Sus interconexiones son múltiples, ya que tiene una múltiple interconexión. Y su función principal es la locomoción, coordinación y equilibrio. Muchas gracias por escucharnos.